Mónica. Gracias ahí por estar, pues todas estas 5 clases juntos. Y pues qué bueno que pudimos ahí, terminar de aprender. Ahí felicitaciones a todos, ¿verdad? Y pues vamos a ir a la clase de hoy. Pero antes de ir a la clase vamos a hacer vamos a preguntar para poder hacer algún tipo de retroalimentación. Ahí pueden ahí compartir. ¿Qué recuerdan de cuál es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Qué aprendimos? ¿Qué recuerdan de lo que el Espíritu Santo hizo o cómo se manifestó en el Antiguo Testamento? Vamos. ¿Podemos abrir el micrófono y hablar o? Sí, pueden abrir el micrófono. Buenísimo. No, pues recuerdo que la obra del Espíritu Santo del Antiguo Testamento pues, fue mediante la creación, a través de la capacitación también de distintas personas que Dios utilizó, también a través de la obra reveladora, ¿no? Y también en la obra futura, ¿no? Como hablando de lo que iba a suceder y cómo el Espíritu Santo pues iba a actuar, ¿no? En la vida de los creyentes después de el pacto que se realizó a través de Jesús. Bien, David, así es, ¿verdad? Ahí podemos ver en general, ¿verdad? Lo que aprendimos de esa obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En cuanto a lo que David ahí nos explicó. Luego hablamos un poco sobre Juan, ¿verdad? Y tomamos el libro de Juan debido a que es el que más nos habla, más referencias de los evangelios tiene sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y alguien recuerda 2 capítulos en la primera clase de Juan, hubieron 2 capítulos principales o los que tocamos. ¿Alguien recuerda qué capítulos eran de Juan? Juan 14, Juan 14. 16. Ajá, eso fue en la segunda clase, muy bien. En la primera pues le voy a dar algunas pistas, fueron Juan 2 7. pláticas, 2 entrevistas que tuvo Jesús. ¿Verdad? Hubieron 2 entrevistas con 2 personajes, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? Juan 3 con Ujú. Nicodemo. Correcto, Juan 3 con 4 Nicodemo. también. Y Juan 4, ¿con quién fue la plática en Juan 4? Samaritana. Correcto, Con la con mujer samaritana. ¿Y cuál fue la obra principal que vimos ahí en ese capítulo, o en esa clase del Espíritu Santo? ¿Alguien recuerda? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Usamos una palabra, ¿verdad? Una palabra ahí usamos. ¿Alguien recuerda? Es una palabra Regeneración. regeneración. Muy Sí. bien, muy bien. Regeneración. ¿Quién está ahí en el de Acción Estudiantil Guatemala? Soy yo, perdón. Estas 2, ok, perfecto. Sí, regeneración fue la palabra, ¿no? Luego hablamos en la segunda clase de Juan de un evento, ¿no? Un lugar donde estaban, ¿no? En que ya vimos Juan 14, Juan 16, y es ahí en el aposento alto, ¿verdad? En el aposento alto, y ahí hablamos varias cosas. ¿Alguien recuerda más o menos cuáles son las obras del Espíritu Santo que vimos en esa parte de la segunda clase de Juan? La verdad, la santidad Ujú. y la otra era, ay, ¿cuál era la otra? La santidad y el convencimiento de pecado. Esa es una, ¿correcto? Ahí hay una palabra que es la que nos llevó un poquito de tiempo, que también se puede traducir como abogado, ¿recuerdan? El consolador. Correcto, Consolador. consolador, ¿no? Entonces vimos que la obra del Espíritu Santo es ser ese consolador, ese abogado que está a nuestro lado, ayudándonos, asesorándonos, y también, como decía Milena, el venir y convencer de pecado al mundo, ¿verdad? O sea que también tiene una obra hacia el mundo y es ese convencimiento de pecado, ¿verdad? Y la última clase que vimos la semana pasada,
hablamos sobre la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Alguien recuerda, pues, cuál fue la obra principal, digámoslo así, en el libro de los Hechos? La obra El principal Espíritu. de la unidad de la iglesia. Ajá, la unidad de la La iglesia, unidad. la formación de la iglesia. Correcto, muy bien. Pues bueno, ahí está, 100 puntos. Ahí estamos, ¿verdad? Ujú. Creo que son básicamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Resumiéndolo, es lo que hemos estado ahí aprendiendo hasta ahora. Entonces hoy vamos a concluir con la obra del Espíritu Santo y desde la perspectiva de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 8. Entonces vamos a ver la obra del Espíritu Santo, qué hace en el creyente. Ya vimos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que el Espíritu Santo obra en nosotros los cristianos, ¿verdad? Y ahora pues vamos a concluir con uno de los capítulos tal vez más neumatológicos que existen en la Biblia, ¿verdad? Es un capítulo muy importante en la teología del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando se lleva el curso o se estudia neumatología, este es un capítulo que definitivamente está ahí, presente, ¿verdad? Está ahí presente, ese capítulo 8 del libro de Romanos. Entonces, vamos a verlo y vamos a ver algunas cosas que van a ser muy interesantes y que vamos a poder también agradecer al Señor por lo que hace por nosotros a través del Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver es en el versículo 1. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Esa es la idea introductoria. ¿Alguien recuerda de qué habla Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Pueden verlo ahí si quieren en su Biblia. Acerca de la ley y el pecado, habla cómo la ley hizo dar a conocer el pecado y cómo el pecado comenzó y cómo fue utilizado eso por parte de Satanás para ¿Mm? el Y pecado de la hay, humanidad. sí, gracias. Exacto, habla de lo desdichado que es, y Pablo habla de su propia experiencia, ¿no? Dice, desdichado de mí, ¿verdad? Aunque quiero hacer el bien, solo encuentro mal a mi alcance, que es un capítulo pues, que hay que estudiarlo, ¿verdad? Y hay que analizarlo e interpretarlo correctamente, pero la idea es esa, ¿no? Somos desdichados si vivimos en la carne, ¿verdad? No tenemos opción de obedecer, no tenemos opción de dar, de poder servir al Espíritu, de poder servir a Dios, no hay opción en la carne. Y luego viene pues ahí este capítulo 8 que nos dice que bueno, ya no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Aquí hay una condición, o sea, ya no estamos condenados, ¿verdad? Porque hemos sido justificados, ¿verdad? Por la fe y la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Pero dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar de lo que hace el Espíritu. Entonces, ¿qué puedes anotar ahí? ¿Qué podemos aprender solo en el versículo 1 de la obra del Espíritu Santo? Es que ya no hay condenación, ¿verdad? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conviven conforme o andan conforme al Espíritu Santo. Luego vienen estos versículos, vamos a saltar al versículo 5, ¿verdad? Hasta el versículo 8. Del 5 al 8 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, sino ni es capaz de hacerlo. Ya lo vimos, ya se vio en el capítulo 7, ¿no? A los que venían leyéndolo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Se pueden dar cuenta ustedes, hermanos, que aquí Pablo usa un contraste. Él está comparando la mentalidad o los que andan conforme a la carne
y los que andan conforme al Espíritu. Entonces comienza aquí con esta palabra, los que viven, ¿verdad? Los que viven. Esto quiere decir los que tienen un estilo de vida, ¿verdad? Conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿en qué fijan la mente? En los deseos de tal naturaleza. Entonces vemos acá que en ese lado del contraste están los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se pueden identificar esas personas? Ellos, su mente está en los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Su mente está en eso, en el pecado, ¿verdad? En cosas pecaminosas, en cosas que no honran a Dios. Y como sabemos, ¿verdad, hermanos? Hay pecados que son obvios, ¿verdad? Que no se necesita explicación, pero también hay pecados que están ahí y que pueden estar escondidos, ¿verdad? Como el materialismo, un ejemplo, el egoísmo, ¿verdad? Podríamos pensar, no es pecado, ¿verdad? Pero puede ser un ídolo y puede estar mi mente en esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Viene el otro lado del contraste. En cambio, los que viven, de nuevo, tienen ese estilo de vida, conforme al Espíritu, ¿qué dice? Fijan la mente en los deseos del Espíritu. O sea, ¿en qué está la mente de un hombre guiado por el Espíritu? Está en venir y obedecer a Dios. ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Entonces vemos aquí que en este versículo 5 nos define, ¿no? Y la mente es el elemento esencial, ¿verdad? Por eso dice Romanos 12, 1 al 2, que nosotros necesitamos entender que cambia nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces la mente es como el elemento claro. Lo que pasa en nuestra mente, lo que vive en nuestra mente, nuestros pensamientos alrededor del día, los pensamientos del ser humano determinan en qué vive, su estilo de vida. Todo empieza en la mente. Eso nos dice el versículo 5. El versículo 6 nos dice que la mentalidad, aquí ya nos empieza a hablar de los resultados. La mentalidad pecaminosa que dice es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Que aquí vemos de nuevo los contrastes. El que vive, fija su mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa, esos deseos son muerte, pero los que fijan su mente en los deseos del Espíritu y lo que proviene del Espíritu, tiene vida y tiene paz. Luego dice el versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Hay una incapacidad de alguien que no ha nacido de nuevo. El versículo 7 es muy importante porque nos muestra que todos tienen que nacer de nuevo. Tenemos que tener el Espíritu y estar con y en el Espíritu para poder tener esa capacidad. Y el versículo 8 dice que los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, aquí en estos versículos podemos aprender, en estos 4 versículos, la importancia de ese contraste. Y la mente es la clave. No es ni siquiera las acciones, porque obviamente las acciones son el resultado de la mente, ¿verdad? Son el que vive, ¿no? El estilo de vida. Pero ¿de dónde nace ese estilo de vida? Voy a apagar mi cámara porque creo que tengo un poco de problemas con mi conexión. Ok. Si tengo algún problema, me estoy ahí trabando o pausando, me avisa. Entonces vemos este contraste, ¿no? Solo hay dos tipos de personas. No hay puntos medios, están los que viven en el espíritu y los que viven en la naturaleza pecaminosa. Luego viene el versículo 9 al versículo 11. Y aquí encontramos algo importante y son oraciones condicionales, ¿verdad? En el idioma original existen oraciones condicionales. Las oraciones condicionales en el idioma original están bien establecidas para los lectores originales, ¿verdad? Para ellos era muy claro identificar cualquiera de esas oraciones condicionales. Y tenían una partícula que es una partícula sí, ¿verdad? Este sí que ven así, ¿verdad? Y tienen un verbo, ¿verdad?
Entonces, según el tiempo verbal, ellos podían identificar si era una oración condicional de primera clase, una oración condicional de segunda clase y una oración condicional de tercera clase. ¿Verdad? Ellos podían identificar de una manera así cada una. ¿Verdad? Las oraciones condicionales de primera clase presumen la realidad, ¿verdad? Y estas oraciones hay una certeza absoluta, ¿verdad? Hay una certeza absoluta, ¿verdad? En las oraciones condicionales de segunda clase hay una desaprobación absoluta, ¿verdad? Presume que es falso lo que dice. Y las oraciones de tercera clase, son probables. Hay una probabilidad. Puede que sí y puede que no, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para los estudiosos del idioma original porque nos hace ver algunas cosas que a simple vista en español no podemos ver. Entonces, aquí estas oraciones condicionales que existen, que están en los versículos 9, 10, 11 y 13, estas oraciones condicionales son todas de primera clase, ¿verdad? Todas son oraciones condicionales de primera clase. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay una certeza absoluta, ¿verdad? Que aquí no hay una posibilidad, ¿verdad? Ni menos una desaprobación, sino aquí hay una certeza absoluta. Entonces, hay una condición que se debe de cumplir, ¿verdad? Pueden ayudarme ahí con sus micrófonos, por favor. Hay una condición que se debe de cumplir, o que cuando se cumple, esa condición, el resultado va a suceder. No hay opción, ¿verdad? No hay opción. O sea, no hay una posibilidad. Si se hace esto, esto se va a cumplir. Es un resultado absoluto. Entonces, entendiendo esto, ¿verdad? Podemos ver aquí algunas oraciones condicionales. Primero dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta primera oración condicional? Que nosotros vivimos en el Espíritu Santo, sí y solo si el Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, esto significa que sin la ocupación del Espíritu Santo en nosotros, somos incapaces de vivir en el Espíritu. Entonces, nuestro vecino, pues católico, que es bien buena gente, que es una persona moralmente buena, que hace buenas obras, ¿vive según el Espíritu? No. Porque para que viva según el Espíritu, tiene, sí, solo sí, el Espíritu, vivir en él. Entonces el estilo de vida no viene de nosotros. La obra del Espíritu Santo, hermano, en nosotros es que nos ayuda a vivir según el Espíritu y no según la naturaleza pecaminosa. Veamos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí está la otra condición, si alguno, aquí está el verbo, no tiene, no es de Cristo. Entonces, si alguien, hermano, no tiene el nuevo nacimiento, no es de Cristo. Por eso nosotros debemos de estudiar la Biblia con personas, urgir a las personas a nacer de nuevo. A veces nos relajamos mucho, ¿verdad? Porque vemos, es que es buena gente mi abuelita, es que buena gente mi tío, mi mamá, son buenas personas, pero no son de Cristo, sino han nacido de nuevo. Aquí hay una condición que se debe de, que es muy clara. Si no tienen el Espíritu, no son de Cristo, ¿verdad? No son de Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Que tenemos una naturaleza pecadora, el Espíritu está en nosotros y es vida en nosotros. Si estamos ¿en quién? En Cristo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no nos ata a nuestra naturaleza. A veces podemos pensar, es que yo así soy, es que yo así me criaron, estos son mis pecados y me cuesta dejarlos. Pues no debería ser imposible, porque si estamos
Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, si Cristo está en nosotros, el Espíritu que está en nosotros es vida. ¿A causa de qué? De la justicia de Dios. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, esta es la condición. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, también dice, dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Aquí de qué está hablando. A veces en los estudios está este versículo y lo aplicamos más a que los cuerpos mortales significa que Él va a dar vida y va a hacer cambios en nuestra vida, aunque sí es así, ¿verdad? Y en el resto del capítulo lo vamos a ver. Aquí más bien está hablando de una resurrección. Porque tiene aquí, dice que él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. Entonces, hermano, si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos garantizada la resurrección. Amén. Y esa es la obra del Espíritu Santo. No es por nuestras obras, no es porque somos muy buenos, sino porque Dios nos dio su Espíritu. Y podemos hoy ya vivir por el Espíritu, estar en Cristo, y también tener garantía de resurrección. Amén. Entonces, esto es muy importante en nuestra vida. El Espíritu Santo es la garantía, porque si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, también Él dará vida a ustedes cuando mueran. Amén. Entonces, tenemos una obra maravillosa que es la obra de la resurrección. Sigamos. Versículo 12 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Que ya vimos las bendiciones, ¿verdad? Los versículos del 1 al 11 nos dice, ustedes si están en Cristo, todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Van a ser resucitados, van a vivir, van a no vivir ya de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, no están atados a su naturaleza pecaminosa. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, vemos el Espíritu transformando en nuestra vida, transformando nuestra vida. Pero luego viene el versículo 12 y como que ya, bueno, el Espíritu es todo y produce, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Luego dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. ¿A quién les está hablando? ¿A cristianos o a no cristianos? A cristianos, ¿verdad? Y a esos cristianos les está diciendo Jesús, o digo Pablo, perdón, les está diciendo que si viven conforme a ella, o sea, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Sí? Vivirán. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que hay una obligación en nosotros y es que en la práctica nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. Tiene que haber una colaboración con el Espíritu Santo. Sí, tiene que haber un trabajo en equipo. Yo tengo una obligación y es la de no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Si yo persisto en mi pecado, si yo sigo pecando, si yo sigo odiando, si yo vivo en el pecado, ¿verdad? Practicándolo y viviéndolo todo el tiempo, ¿cuál es el resultado? Morirán. Pero si no, si a través del Espíritu, dice, sino por medio del Espíritu da muerte ¿a qué? A malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces, hermano, otra obra del Espíritu Santo que podemos ver, puedes anotar ahí, es que el Espíritu Santo nos ayuda a dar muerte a nuestros malos hábitos. O sea, de verdad, y cuando hablamos de malos hábitos, pues habla de un ejemplo, endeudarnos, tener malas finanzas. Eso es un mal hábito, ¿verdad? Levantarnos tarde, ser desordenados, ser impuntuales, ser malagradecidos o ser personas que tienen algún tipo de vicio o reinciden en algo. O sea, no estamos atados porque por medio del Espíritu podemos dar muerte a esos malos hábitos. Entonces, tenemos que colaborar con el Espíritu, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner
de nuestra parte para que ese espíritu nos ayude a morir, a matar esos malos hábitos. Dice dar muerte a esos malos hábitos. Apunta ahí, ¿qué mal hábito te gustaría asesinar en tu vida? ¿Qué mal hábito quisieras tú cambiar? Y decir, yo ya no quisiera esto. Tengo tantos años en la fe y vuelvo a caer en esto. Vuelvo a caer en esto. No me libro de este mal hábito, ¿verdad? De este hábito que no agrada a Dios o que no agrada a los que están a mi alrededor. ¿Tienes alguno? Pues hoy aprendemos que si tú colaboras, el Espíritu va a ayudarte a dar muerte a ese mal hábito y vivir. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Perdón, aquí también hay una oración condicional. Si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es el resultado? Morirán. ¿Sí? Y aquí está otra oración condicional. Pero si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos, vivirán. Esto no se puede quitar. O sea, no hay opción, ¿verdad? Como aprendimos hace un momento en las primeras oraciones condicionales de primera clase. O sea, no hay opción. Entonces, tengo que colaborar sí o sí, si quiero mi vida y quiero mi salvación. Luego el 14, hoy sí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. O sea, no todos son los hijos de Dios, ¿verdad? Yo creo que ya a estas alturas de todo lo que hemos aprendido sabemos de que no todos los humanos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si vamos a Juan capítulo 1, pues habla que los que creen en Jesús, ellos han nacido, ellos son hijos de Dios, son llamados hijos de Dios. Y ustedes, versículo 15, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Wow. ¿Qué otra obra hay en el Espíritu Santo, hermanos? Nos libera del temor, nos libera del miedo, ¿sí? Nos libera del miedo. El Espíritu Santo nos libera del miedo. Ya no debemos de estar esclavizados al temor. ¿Recuerda cuando Pablo habla a Timoteo y Timoteo estaba todo temeroso, ¿verdad? Y con miedo. ¿Y qué le dice? Dios no te da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. De eso está hablando acá. O sea, Dios, su Espíritu Santo, quiere imprimir valor en nosotros. Que seamos personas valientes, no porque nuestro valor esté en nosotros, sino ¿por qué? Porque tenemos a nuestro Padre con nosotros. Ese Espíritu que nos adopta, ¿verdad? Y esa es otra obra que vamos a ver. Entonces vemos, hermano, que nosotros podemos vencer también el temor. Ya vemos que podemos vencer la naturaleza. Podemos vencer los malos hábitos. Y ahora podemos vencer el miedo. ¿Sí? Podemos vencer el miedo. No por nosotros, sino por la ayuda y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos ver acá, uno, lo primero, no hay condenación. Dos, podemos nosotros no vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, sino de acuerdo al Espíritu. También vemos que podemos dar muerte a los malos hábitos y también vemos que podemos ser libres de temor. Yo quiero eso en mi vida. Hasta aquí, si quieren, apaguemos la computadora y vámonos a orar, porque yo eso es lo que quiero en mi vida. ¿Qué más que eso? O sea, yo con sentirme no estoy condenado, tengo la salvación eterna, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me ayuda, ¿verdad? A vencer la naturaleza pecaminosa. Me da garantía de salvación. Me ayuda a vivir en el Espíritu. Me ayuda a dar muerte a los malos hábitos y me ayuda a vencer el temor. Yo quiero ese poder. Cuando Simón vio a Pedro y dijo, y dar el Espíritu Santo en esas manifestaciones, dijo, yo quiero ese don. Él quería esos milagros. Él quería trasladar esos dones milagrosos a otros. Ese no es nada. Ese poder no es nada.
comparado con esta obra. Esto es poder, la transformación de un ser humano. De un ser humano condenado, de un ser humano condenado a vivir en pecado, condenado a vivir con malos hábitos, condenado a vivir en miedo y ser transformado. Yo quiero eso. Luego vemos que el Espíritu Santo es el que nos adopta. El Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. O sea que sin el Espíritu Santo no somos hijos de Dios, ya lo vimos en el versículo 14, hay una adopción que se logra por medio del Espíritu Santo, es como los papeles, ¿verdad? Ahí firmados, certificado ahí de adopción para que podamos tener a nuestro Padre con nosotros. Luego dice el Espíritu, te das cuenta, con E mayúscula, mismo le dice a nuestro espíritu con E minúscula que somos hijos de Dios. O sea, que somos hijos de Dios. O sea, está hablando de una manera metafórica, a nuestro interior, ¿verdad? A este hombre interior en nosotros, a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro interior. Y si somos hijos, ¿qué dice ahí? Somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cuál es la otra obra del Espíritu Santo? No solo vamos a resucitar, sino también vamos a heredar. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, ¿verdad? Tendremos parte con Él en su gloria. Y esto todo es por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo. Qué montón de cosas hemos visto en estos versículos, ¿verdad? Todo lo que Dios produce, provee y da al creyente por medio del Espíritu Santo. Y tal vez tú y yo nos hemos perdido un poco de esto. ¿Por qué? Porque tal vez nos hemos desconectado. Nuestra mente, como empezamos la clase de hoy, nuestra mente tal vez no está en el... Recuerda dónde empieza todo. En nuestra mente. Obviamente ya fuimos regenerados, ya nacimos de nuevo, pero nuestra mente hoy juega un papel importante, que nuestros pensamientos estén en los deseos del Espíritu. Veamos algunas conclusiones hasta ahorita. El Espíritu Santo es dado a los verdaderos hijos de Dios. También vimos que el Espíritu Santo es un distintivo de adopción. También el Espíritu es un privilegio y un regalo. Dicho privilegio demanda un estilo de vida, ¿verdad? Y ese estilo de vida empieza en la mente y se refleja en todos los aspectos de mi vida. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? Ok. Entonces, vamos a continuar ahora el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Aquí vemos algo importante y que lo vimos un poco en neumatología, en escatología, ¿verdad? Ahí en los diálogos del fin. Pero lo primero que vamos a ver en esta parte es que los sufrimientos existen, ¿verdad? Tal vez hoy tú estás ahí conectado con algún padecimiento, alguna pena o algún sufrimiento, algún luto, ¿verdad? Por muy grandes que sean, esos sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con la gloria, ¿no? O sea, nuestros sufrimientos obviamente hoy son una carga, son duros, pero si lo comparamos con la gloria que ha de venir, pues definitivamente pues son pequeñitos, ¿verdad? Son pequeñitos, o sea, no son comparables. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza
de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Hermano, esta es una esperanza para nosotros. Y la esperanza es que nosotros, no solo nosotros seremos regenerados, sino la creación misma será regenerada. ¿A través de qué? De la obra del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo creó, ¿verdad?, el universo, así también el Espíritu Santo liberará, regenerará, ¿verdad?, redimirá a nuestro mundo, ¿verdad?, a nuestro mundo. Y sé que aquí pueden entrar conflictos, ¿no? Porque podamos pensar, pero es que la Biblia dice que todo va a ser destruido, ¿verdad? Pero, bueno, no es el tema de esta clase, lo vimos en el curso anterior, pero es entender que va a haber una regeneración, que sí va a haber destrucción, pero no una destrucción final o total, sino más bien un preámbulo a una nueva. Por eso dice, vi bajar la nueva Jerusalén. ¿De dónde? Del cielo, aquí a la tierra, a la presencia de Dios. Y Dios habitará aquí en la tierra, habitará con los hombres, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo planeta, digámoslo así, regenerado y transformado, liberado por la obra redentora. Y por eso dice acá, la creación, guarda, dice, ansiosamente ese día. Vamos a seguir leyendo. Cuando hablamos de sufrimientos y aflicciones del tiempo presente, los judíos creían que la historia del mundo estaba dividida en dos eras. La era mala presente y la era de la justicia por venir, ¿verdad? El término gloria en los escritos de Pablo tenía una orientación escatológica, es decir, del fin del mundo, y se refería al esplendor y poder del regreso de Cristo glorificado, ¿verdad? Entonces, cuando habla de esa misma gloria, en la gloria, ¿verdad? Está hablando de en ese lenguaje escatológico, ¿verdad? Del final. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar. Aquí la creación es personificada, como una persona, valga la redundancia, ¿verdad? Y significa como que está con el cuello estirado, como alguien que está esperando en el horizonte que venga ese visitante, ¿sí? Ese visitante, ¿verdad? Y que está esperando y que sube su cuello para ver si ya se asoma en el camino ese visitante. Así es como lo entendieron en ese tiempo, lo que quiso decir Pablo, ¿verdad? La creación ahí esperando la venida de nuestro Señor y obviamente, como la creación será redimida, está esperando eso con ansiedad. Tal vez nosotros no queremos que sea el fin del mundo, pero la creación sí quiere que sea el fin del mundo, ¿verdad? Quiere redimirse. Versículo 20 dice, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. O sea, debido a la rebelión humana, ¿verdad? En un intento de hacer que la humanidad se convierta a él. Entonces vemos Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces existe esa redención escatológica, ¿verdad? Redención escatológica donde esta creación es redimida, transformada, ¿verdad? De una manera increíble. Versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, ¿verdad? Esta naturaleza, naturaleza caída, ¿verdad? Gime ahí. Mundo caído, perdón, gime, sufre, ¿verdad? Porque está siendo acabado y destruido, ¿verdad? Por esta naturaleza caída y por este mundo sin Dios. Versículo 26 al 27. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos otra obra del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Esta palabra nos ayuda es sujetar con. Es como que te estás cayendo y alguien te lleva agarrado. ¿Sí? Alguien te lleva agarrado. Alguien te tiene agarrado. ¿Verdad? Te tiene agarrado. Entonces, de eso habla. Y esto de gemidos no se trata de ningún tipo de don de lenguas, ¿verdad? No tiene nada que ver con algún tipo de don de lengua, perdón, o algo por el estilo. No, está hablando de que es algo imperceptible para nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está continuamente intercediendo y orando, como es el consolador, ¿verdad? Ahí el abogado que está a nuestro lado y está intercediendo ante el juez para poder ayudarnos, ¿verdad? Y el término está ahí en griego. Y también dice que es aquel que escudriña los corazones. O sea, Él conoce nuestro interior. El Espíritu conoce nuestro interior y Él está orando a Dios. Y por eso nosotros oramos, dice. O sea, Pablo no dice, por eso ya no oro, ¿no? Dice, no sabemos orar como debiéramos. O sea, Pablo reconoce eso. No significa que por eso no oraba, ¿verdad? Vemos que ora. Pero aún nosotros no conocemos nuestro corazón como el Espíritu lo conoce. No conoce como conoce realmente lo que hay en nuestro interior. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo es ayudarnos, hermano, en nuestra debilidad, ¿verdad? En nuestra debilidad. Y orar, ¿verdad? Orar por nosotros, interceder a Dios por nosotros. Y eso debemos de agradecerlo tanto. Cuando un hermano ora por nosotros y lo sabemos, gracias vos por orar por nosotros, ¿no? Nosotros, cuando pues Dios responde algo y nuestros hermanos, amigos oraron por nosotros, agradecemos, ¿verdad? Gracias por orar por mí, gracias por orar por nuestra familia, ¿verdad? Entonces, cuánto agradecer al Espíritu que está ayudándonos en nuestra debilidad. Somos débiles, hermanos. Si estamos de pie, si seguimos en la iglesia, no es porque seamos buenos, hermanos. No es porque seamos pilas, no es porque seamos fuertes. Somos débiles, pero el Espíritu nos ha ayudado todos estos años. Ha estado con nosotros, nos ha acompañado, nos ha ayudado, ¿verdad? Porque somos débiles y nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pues no está de más decirlo, tal vez, ¿verdad? ¿De quiénes está hablando? Pues si vemos el contexto, de los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos, los que viven en el Espíritu, todas las cosas operan a bien, cooperan para bien, ¿sí? Tienen un propósito, cumplen una función, a unas situaciones malas, a unas situaciones duras, a unas situaciones difíciles, cooperan para bien. Así que cuánta gratitud debe de haber en nuestros corazones, queridos hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por cuánto nos ha bendecido, por cuánto nos ha ayudado y también porque por tener el Espíritu Santo podemos amar a Dios. Podemos tener una comunión con Él y amar a Dios y en ese amor Dios bendecirnos y ayudarnos. Así que cuánta gratitud debe de haber en nuestro corazón. Cooperan para bien, ¿verdad? Cooperan para bien. O sea, es una ayuda mutua de las situaciones. Dios, el Espíritu, cooperan para que aún esas situaciones adversas puedan ser para bien, ¿sí? Para bien. Tenemos cuidado, ¿verdad? En cómo usamos eso. A veces el hermano vino y cometió un gran pecado y ya pues Dios tuvo misericordia de él y lo ayudó. Dice, pero mira vos, todo coopera para bien. No es el contexto. Aquí está hablando, recuerdan, del sufrimiento, de las situaciones difíciles, no del pecado.
¿verdad? Sino de situaciones adversas que vienen, pero que si estamos con Dios y vivimos en el Espíritu, van a cooperar. Existen esas condiciones, los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Dos condiciones claras. Amar a Dios, o sea, vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y ser llamado conforme a su propósito, pues, ¿cuál es? La voluntad del Espíritu y de Dios. Vamos a seguir. Y finalmente el versículo 29 y 30, que es muy importante. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también los llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿A dónde nos apunta? Todo lo que vemos desde el versículo 1, ¿a dónde nos va apuntando? ¿A dónde nos está llevando? ¿Verdad? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? O sea, nos está llevando, nos llamó, nos justificó, ¿verdad? Y también nos va a glorificar, ¿verdad? Nos va a glorificar. Pero ¿cuál es la imagen? Es llevarnos a ser como Jesús, a ser como Jesús. Para eso fuimos predestinados, para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Nos llamó con ese propósito, con el propósito de transformarnos a la imagen de Jesús. Algo que no podemos hacer sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu operando en nuestra vida, hermanos, no podemos, es imposible que nosotros logremos llegar a la imagen de Jesucristo, solo por medio del Espíritu Santo. Versículo 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Aquí vemos el clímax del pasaje, ¿verdad? O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Ya lo vimos desde el versículo 1, todo, no hay condenación, ¿verdad? Podemos vencer, no tenemos miedo, podemos soportar el sufrimiento, seremos transformados. ¿Quién puede vencernos? Nadie, nada, si estamos viviendo en el Espíritu. Y aquí dice, si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo va a negarnos estas o todas las cosas? Esta es muy importante, ¿verdad, hermanos? Porque siempre hay que leer la Biblia en su contexto, ¿no? A veces Dios, uno le puede decir a Dios, Dios, si tú no lo negaste a tu Hijo Jesucristo, no me niegues el carro que quiero, ¿verdad? O la casa que quiero, porque tú dices que no me vas a negar todas las cosas. No está hablando de las cosas que habló en el capítulo, ¿verdad? Toda esa obra. Si Dios no negó a su Hijo, no va a negar todo lo que vimos hoy. Valor, ayuda, fortaleza, justificación, transformación. Todas esas cosas no nos serán negadas, serán dadas. Dios va a transformar y bendecir nuestra vida. Hermanos, podemos ver de una manera muy animante la obra del Espíritu en nosotros. Conclusión, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir,
ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos ver aquí la conclusión de todo el pasaje. Si vivimos en el Espíritu, si estamos con el Espíritu, si el Espíritu mora en nosotros, somos hijos de Dios, nada podrá separarnos del amor de Dios. Recuerda, hermano, ya lo vimos también, tenemos una obligación. Cuando obviamente no cumplimos nuestra obligación, pues definitivamente las condiciones no se dan. Pero cuando cumplimos nuestra obligación, cuando nosotros ponemos de nuestra parte, Dios va a obrar de una manera milagrosa en nosotros. Es un trabajo en conjunto. Yo a veces para explicar ese trabajo en conjunto de una manera que me es fácil entender, recuerdo la parte cuando Pablo está en el barco, que en el naufragio. Dice que el espíritu se le aparece, o el ángel se le aparece y le dice, ninguno de ustedes va a morir, ¿verdad? Pues más adelante en todo el relajo, ¿verdad? Ahí ve que unos personas que están en el barco van a huir en los botes salvavidas, ¿recuerdan? ¿Y qué les dice Pablo? No permitan que ellos hagan eso, porque si ellos lo hacen, vamos a morir. Y alguno podría decir, pero si el Espíritu te acaba de decir que no van a morir, podrías irte a acostar tranquilo. No, vemos ese trabajo en conjunto. Pablo está también colaborando, ¿verdad? Junto con el Espíritu, para que se cumpla lo que el Espíritu le había dicho. Él también puso, pues, de su parte, ¿verdad? Para que Dios lo fuera guiando a él también y poder dar esas direcciones para que todos pudieran salir vivos. Así que debemos de colaborar con el Espíritu, pero hoy hemos visto en este capítulo, sé que de una manera bastante rápida, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, esto pues les quería compartir el día de hoy. Espero que sea de bastante utilidad, ¿verdad? El poder ver todo lo que el Espíritu produce en nosotros, que cambie nuestra percepción, nuestra manera de relacionarnos con Dios, ¿verdad? Y también, pues, el vivir en el Espíritu, como vimos hoy, para que todas esas obras puedan realizarse en nuestra vida. Muchas, obviamente, se están realizando, se han realizado, pero también hay muchas que tienen que seguirse realizando en nuestra vida. Amén. Hermanos, gracias por estar en el curso, ¿verdad? Hoy, pues, concluimos el curso. Gracias y lo aprecio mucho ahí su deseo, sus ganas. Espero, pues, que haya podido contribuir en algo, ¿verdad? En su entendimiento de la obra del Espíritu y sobre todo, pues, en la vida práctica que nos ayude a ser mejores cristianos, mejores discípulos, ¿verdad? Y que se pueda notar no en nuestra cabeza, ¿verdad? No en nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, sino en nuestro estilo de vida. Y bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana para concluir el curso? Hay un examen final. Hemos hecho algunos exámenes, ¿verdad? En el transcurso del curso, ¿verdad? Y gracias ahí por hacerlos. Pero a algunos se les ha complicado, algunos entraron tarde, algunos no han tenido acceso, pero este examen que vamos a hacer trata de cubrir de una manera en la que podamos reflexionar todo lo que hemos visto en el curso, ¿verdad? Entonces, es un examen que va a necesitar una media hora, unos 40 minutos exagerado, para poder resolverlo, ¿verdad? Para poder escribir, lo pueden hacer con su teléfono o con su computadora, sería más fácil, ¿verdad? Pero para que lo puedan hacer. Y si no hicieron los exámenes anteriores, no se preocupen, este examen es el que podría cubrir todo, ¿verdad? Entonces si tú estuviste en el curso, es muy importante que hagas este examen, ¿verdad? Es muy importante, es el que voy a tomar principalmente en la mayor ponderación del curso. Y también vamos a tener un pequeño juego, ¿verdad? Como el que hicimos hace algunas semanas, un breakout. Le voy a mandar el link también para que lo puedan hacer cuando terminan el juego, lo mismo, le toman un pantallazo, ¿verdad?
y lo ponen aquí en el chat, ¿verdad? ¿Para qué es? Obviamente es como un repaso. Todo esto es un repaso, ¿verdad? Puedes tener las presentaciones, ¿verdad? Puedes tener el material, no tienes que hacerlo de memoria. Si no te sabes algo, puedes ir a la presentación y poder revisarlo, ¿verdad? Lo que queremos es repasar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Ya lo hicimos al inicio de la clase, se dan cuenta que estamos bastante acertados. Básicamente lo que hicimos al inicio de la clase, vamos a hacerlo en ese examen, ¿verdad? Entonces yo necesito que podamos ahí hacerlo y pues les agradezco a todos y pues ya en estas 2 semanas estoy mandando la información para el nuevo curso y que podamos pues ahí estar unidos y pues con ganas, ¿verdad? De seguir aprendiendo, pero muchas gracias hermanos, de verdad de nuevo, aprecio muchísimo ahí su deseo, sus ganas, me alienta, me anima y pues que Dios nos ayude para pues que podamos sobre todo vivir en el Espíritu, ¿verdad? Todo el conocimiento pues no sirve de nada si no lo llevamos pues a la práctica, ¿verdad? Y es ese deseo profundo de vivir en el Espíritu. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen ahí una feliz noche y yo ya les estoy mandando en el transcurso de la noche pues los materiales. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Feliz noche. Gracias. Gracias, Pablo. Feliz noche. Buenísimo. Gracias.